Buenos días, mis amados hermanos. Qué pena por allá atrás. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones. Dios los bendiga. Bueno, qué bendiciones poder como iglesia servir al Señor, darle la honra, exaltarlo. Y bueno, tenemos un argumento muy importante, que es siempre dar la adoración al Señor y que nuestra vida esté dispuesta a glorificar al Señor. Así que, mis amados hermanos, quiero invitarles a que nos pongamos de pie, que tomemos ya nuestra actitud reverente al Señor, sabiendo que antes estábamos perdidos y hoy, por su gran amor y por su misericordia, el Señor nos ha salvado. Así que todos mis amados hermanos, vamos a darle la gloria a Él y cantemos Mi vida es Cristo.
es mi todo. Amén. Nuestra vida es el Señor Jesucristo, porque ha sido comprado por precio de sangre. Y realmente, cuando le alabamos y le glorificamos al Señor y le hacemos esta pregunta que vamos a hacerle al Señor en esta siguiente canción, que es esa: ¿cómo recibiré de ti el bien y rechazaré el mal si sé que tú eres Señor soberano y justo? El Señor es soberano, el Señor es justo y el Señor es bendito, porque su perfecta y santa voluntad ha sido establecida. Por eso nosotros estamos acá como iglesia, mis amados hermanos. Cantemos al Señor reconociendo esto, que Él guarda para nosotros una eterna posesión, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Vivir es Cristo. Todos juntos. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre
el nombre del Señor en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Definitivamente nuestra vida es Cristo y el vivir es Cristo es maravilloso. Pablo lo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y nosotros estamos aprendiendo acerca del evangelismo personal esa parte, en cómo nosotros debemos vivir a Cristo para después hablar de Cristo y predicar a Cristo. Y esto que hacemos es una muestra muy grande del amor del Señor para nosotros, profundo, muy profundo, que no lo podemos entender y no lo vamos a poder comprender, pero ese amor tan profundo, tan alto, tan ancho, solamente el Señor lo ha hecho para nosotros, para que nosotros le glorifiquemos y le demos la honra y el honor. Cuán profundo es tu amor. Cuán profundo es tu amor, Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender, no lo puedo comprender. Alto es para mí, Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí. tú humillaste, Dios, por mí. Lo hiciste en amor, Lo hiciste en amor, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso Inmenso es, profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad, y el poder de tu amor, y el poder de tu amor, solo puedo decir cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es,
vez más, profundo es. Profundo es su gran amor. Padre y Dios eterno, te seguimos adorando, Señor, seguimos glorificando tu nombre. Te agradecemos, oh Dios eterno, porque el hecho de estar acá reunidos, Señor, como iglesia, posible, estas cosas son posibles, Señor, porque tú mismo entregaste tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable para nosotros, oh Dios eterno. Y por eso nosotros podemos decir que para nosotros mismos incluso el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Realmente tu nombre sigue siendo bendito, tu nombre sigue siendo exaltado, Señor, y nosotros como iglesia seguimos aprendiendo a buscarte más, a adorarte más, Señor, a través de los salmos, Señor, de los himnos, de los cánticos espirituales, oh Dios eterno. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios, porque podemos seguir exaltando tu nombre y podemos seguir utilizando la palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es inspirada por ti, Señor, para poderte cantar. Gracias porque nos has confrontado a través de ella. Y te pedimos, oh Dios eterno, que también nos prepares nuestro corazón para poder inquirir y para poder escudriñar tus escrituras, Señor, a través de la predicación que va a haber más adelante. A ti la gloria y la honra, Señor, que te corresponde. Y oramos, Señor, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Los niños van a ir a la puerta con Sandrita. Pastor. Sí. Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo amanecen? Bueno, bienvenidos. ¿Cómo les fue esta semana? Siempre me gusta preguntar cómo les fue esta semana, el Señor que les habló a través de la palabra. ¿Qué trajo de palabra a su hermano el día de hoy? ¿Están acá? Bueno. ¿Hice alguna pregunta? ¿Toqué algún callo? ¿Pisé algún callo? No. Bueno. Listo, mis amados hermanos. Que el Señor nos siga hablando a través de su palabra día a día. Y que podamos nosotros ser moldeados, o mejor, podamos ver, dar esa evidencia de gracia que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué trajo hoy entonces? Un corazón dispuesto. Gracias, mi hermana. Enseñémosle al resto que también hay corazón dispuesto, ¿cierto? Entonces, listos. Hoy continuamos con el libro Daniel, ¿cierto? ¿Se han hablado con Daniel entre semana o no? ¿Sí? ¿Con Isaías? ¿Hablas con Isaías? Vas en Isaías. ¿Qué te ha dicho Isaías? ¿Tantas cosas? ¿Te asustan? Ok. ¿Listos? Bueno, siempre es bueno hablar con estos autores, ponerlos a hablar, a dialogar entre ellos,
pedirle a nuestro Señor que nos dé el conocimiento de su palabra, el entendimiento y la sabiduría para poder aplicar lo que aprendemos, aplicarlo a la vida diaria. Y vamos a estar tocando hoy el capítulo número, ¿quién dijo 9? 10, ¿quién dijo 10? 10, bueno, capítulo 9, perfecto, mi hermano. Muy bien, bueno, no, es que tranquila que no te están monitoreando, no tienes la cámara ya. Así que mis hermanos, y también los amigos que nos ven a través de estos medios, bienvenidos, Dios les bendiga. Siempre decimos y recordamos que tenemos un Dios bondadoso, que la bondad de Dios hace que Él desee, que nos haga conocer que Él desea hablarnos todos los días. ¿Usted lo cree? ¿Dios quiere hablar a su vida todos los días? ¿Usted está dispuesto a escucharlo todos los días? Uy, se redujo los amenes. ¿Qué pasa? ¿Será que no? O en medio de los afanes decimos, uy, más bien mañana. No, es necesario. Tratemos de dejar de respirar 5 minutos, 10 minutos. Eso es imposible. Así que la palabra es la vida, ¿cierto? Como se alimenta nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, es a través de la palabra. Si no lo hacemos, pues vamos a estar, ¿qué? Desnutridos espirituales. Vienen las calamidades y después preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Cierto? Dios nos ha dado todo un manual de vida para que podamos vivir una vida conforme a su propósito, pero también poder enfrentar a este mundo que está en tinieblas y poderlo enfrentar de una manera que sabia, conforme a sus enseñanzas. La parte que vamos a ver hoy, ya habíamos visto Daniel capítulo 9, del versículo 1 al, creo que habíamos hablado hasta el versículo 19, ¿cierto? 19. Hoy tenemos la segunda parte, que es acerca de la profecía de las 70 semanas. Hoy vamos a tocar la profecía de las 70 semanas. Esa es la parte que nos hace falta. Y avanzamos, ¿cierto? Porque necesariamente, como la palabra nos dice, tenemos la palabra profética ¿qué? Más segura. Y qué mejor que acceder a la palabra profética más segura en los términos del Señor. ¿Les gustan las profecías? ¿No les gustan? Bueno, entonces cambiamos de tema. Vamos, no. Todo es palabra profética, ¿cierto? Más segura es lo que es la palabra. Bueno, a algunos les gustará la profecía al oído, todas estas cosas, pero de eso no hablamos acá. Acá lo que hablamos es lo que dice la palabra en cuanto a profecía, Y vamos a estar leyendo en sus Biblias, hay un título entre el versículo 19 y versículo 20, posiblemente si su Biblia es como la mía, antes se hablaba en las emisoras así, si su Biblia es como la mía, en tal página, ¿cierto? Pero igual, si tienen la misma versión, posiblemente hay un título para iniciar el versículo 20. ¿Cuál título hay ahí? Profecía de las 70 semanas. Entonces, quiere decir que muy posiblemente el tema que va a tocar ahí es que la profecía de las 70 semanas. No, los títulos no son inspirados, pero a veces nos dan luces. Ahora, dice acá, versículo 20 al 27. Entonces vamos a estar leyendo solamente 7 versículos que son muy nutridos de doctrina, muy nutridos de enseñanza, de dirección, pero también de ánimo y consuelo para nuestra vida. ¿Usted necesita ánimo y consuelo a su vida? ¿Necesitan fortaleza? ¿Necesitan esa esperanza viva? ¿Necesitan esa esperanza viva? Ah, bueno, cierto, la necesitamos. Capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender
y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y, ¿qué dice ahí? Y el santuario, ¿cierto? Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ¿sí ahí? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre y Dios eterno, te adoramos, te exaltamos, Señor. Tu palabra, que es santa, que es pura, que es perfecta. Gracias por esa palabra, esta norma de fe y conducta para nuestra vida, que nos enseñas acerca de tus propósitos, Señor, de los tiempos, Señor, de tu santidad, de tu perfección. Gracias en el día de hoy, porque nos permites como congregación venir, escucharte, Señor. Queremos y deseamos y anhelamos este alimento espiritual, Señor, este alimento necesario, vital para nosotros, Señor, tus hijos. Gracias una vez más, que tu iglesia sea edificada y tu nombre glorificado una vez más. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y entonces esta profecía de las 70 semanas ha generado varios conflictos para algunos, varias discusiones teológicas. Y hoy, ¿cuál es el propósito? El propósito no es, si usted quería llegar a su casa y decir, uy, ya sabemos quién es el anticristo, pues creo que eso no va a ser parte del menú de hoy. O si usted va a decir, uy, ya sabemos la fecha, la segunda venida de Cristo, tampoco hace parte del menú de esta profecía de las 70 semanas. Ahora, a veces vamos a la profecía más con curiosidad de saber cosas que no dice el texto y tratar de forzar al texto a que diga cosas que nosotros queremos escuchar, ¿no? Si el año pasado algo tuvimos que hacer fue ir a Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis, estudiar el libro de Apocalipsis por todas estas tragedias que se estaban comentando frente a la pandemia, ¿no? Y entonces ya lo hemos anotado en algunos momentos, algunos iluminados, bueno, pseudo iluminados decían que la marca de la bestia, que la vacuna, que esto, que entonces nos tocó ir a ¿qué? Apocalipsis y poder escudriñar realmente para saber qué estaba pasando, ¿cierto? Y saber la verdad. Ayer estábamos en Varones, un tiempo maravilloso, un tiempo que realmente la palabra, ¿cierto? Nos conducía a toda verdad y que la verdad nos hará ¿qué? Libres. Un tiempo maravilloso. Fabuloso, gracias a Dios por ese tiempo, y las damas también pasaron un tiempo maravilloso aprendiendo de la palabra. Gracias a Dios por esos tiempos. Necesitamos esos tiempos por lo que estamos viviendo, ¿cierto? Valoramos esos tiempos porque son necesarios para nutrir a la iglesia como tal. Los que no pueden, los invitamos a poder compartir con los varones, en el caso de los varones, las damas, en el caso de las damas. Es algo que no tiene cambio y que finalmente nos afianza en el propósito por el cual Dios instituyó la iglesia, y uno de los propósitos es comunión, ¿cierto? Por eso dice la palabra que no dejemos de congregar como
algunos tienen por costumbre. Y a veces le damos más privilegio al domingo, pero también parte de la comunión son este tipo de escenarios, este tipo de tiempos. Si no vamos a descifrar quién es el anticristo, ¿cierto? Algunos dirían, uy, ya sé quién es el anticristo y tiene que ser ese porque ese hombre sí es bien malo, ¿no? Uy, ese hombre sí es bien malo, tiene que ser ese. Y tampoco pues vamos a decir si qué religión practica, si es musulmán, si es judío, ¿cierto? Tampoco vamos a salir hoy con esa enseñanza. Eso ya lo vimos el año pasado o este año en escatología, ¿no? Estuvimos viendo parte del año pasado y antes de la pandemia estuvimos viendo algunos eventos escatológicos. Creo que la escatología fue enseñanza del hermano Raúl, parte de escatología, el hermano Oscar también estuvo participando en esa enseñanza y eso es más en ese tiempo que comenzamos a ver este tipo de cosas. Pero hoy, ¿qué vamos a ver entonces? Pues varias cosas que nos acercan y hacen poder entender a Daniel en su tragedia, en su miseria, porque obviamente el pueblo de Israel está cautivo en una tierra extranjera y dice acá, aún estaba hablando y orando y confesando ¿qué? Mi pecado. O sea que Daniel peca todavía, después de que hay un testimonio que Dios dice, pero Daniel dice acá, orando y confesando mi pecado. Pero miren ustedes el sentido de pertenencia que tiene Daniel. ¿Y el pecado de quién? De mi pueblo Israel. Recordemos, mis hermanos, que por eso en la oración de Daniel y en la oración de Nehemías no están pidiendo que Dios destruya a Babilonia, que Dios destruya a Persia, que Dios mate a Nabucodonosor, que Dios mate a Tarjer. Es decir, no están pidiendo eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Daniel entiende, como Nehemías y como los grandes siervos de Dios, que la situación de ese cautiverio es el resultado catastrófico de su desobediencia. Es decir, saben que Dios es justo y no le podemos, y ya es una enseñanza muy interesante y quiero que la reforcemos siempre, que no podemos decir al Señor que sea injusto, que niegue su perfección y su santidad cuando pedimos algo como resultado de nuestro pecado y decimos que nos favorezca, ¿cierto? Hemos dado un ejemplo, si pecamos, si yo robo, voy a la cárcel, Señor, líbrame de la cárcel. Pues podríamos pedir eso, pero tengo que pagar por mi delito y no puedo decirle al Señor, Señor, contradícete y por favor bendíceme cuando yo he pecado. Lo que puedo decir es que perdona mi pecado. ¿Perdón? Y la Biblia me está diciendo y me está enseñando eso, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice. Así que cuando pecamos, tenemos que arrepentirnos porque hemos ofendido y hemos atentado contra su santidad y su autoridad. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Es decir, que esa oración está abarcando no solamente su persona, su pueblo, sino su ciudad y la tierra prometida como tal. Es decir, es una oración que clama por perdón, ¿cierto? Que clama para que la misericordia de Dios sea la experiencia en todo judío como tal. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, vino un varón que se llama Gabriel, pero sabemos que este Gabriel es ¿quién? Un ángel, ¿cierto? Algunas tradiciones o algunas líneas de pensamiento nos dan a entender, y por la Biblia, que solamente hay dos nombres de ángeles o arcángeles que se encuentran en la Biblia. Uno es Gabriel y el otro es... Y hay otras tradiciones que tienen que ver con libros apócrifos como Tobías, que habla de otro ángel también, pero en la versión que tenemos solamente está Gabriel y Miguel. No aparecen otros nombres como tal. A quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Acordémonos que la costumbre de Daniel, la disciplina de Daniel era ¿qué? La oración, ¿cierto? Había dos sacrificios en este tiempo, o está recurriendo a dos sacrificios mañana y tarde, y la hora tercera, o mejor, la hora del sacrificio de la tarde, aproximadamente 3 de la tarde
Daniel está orando. 3 de la tarde. Eso más adelante nos sirve para llegar al Nuevo Testamento y entender acerca de la hora novena, ¿cierto? Entender algunas cosas que vemos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la hora novena o la hora tercera, las 3 de la tarde para nosotros. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido ¿para qué? Darte sabiduría y entendimiento. ¿De dónde viene esa sabiduría y entendimiento? De Dios. Santiago nos exhorta, ¿cierto? Nos invita y nos anima a que cuando no tenemos sabiduría, pidamos que esa sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría que viene de lo alto. Hay muchas decisiones y por eso este año es el tema de tomar decisiones. Nuevamente lo repito, porque es algo que cada vez que uno se encuentra con otro creyente y está sufriendo y después se encuentra otro creyente en otra iglesia y está sufriendo y nuevamente es el mismo patrón. Estamos sufriendo por causa de nuestras malas decisiones y muy poco por causa del evangelio. ¿Aquí alguien ha sido encarcelado por sus convicciones? No, nadie está amenazado por ser cristiano. No, pero posiblemente esté amenazado por el banco y por la DIAN de encarcelarlo porque no paga sus deudas, ¿cierto? Porque irresponsablemente ha accedido a dinero que no necesitaba y que pues ahí están, pague por sufrir, ¿cierto? Eso sí es pague por sufrir, como tal. Entonces dice, me hizo entender, necesitamos, mis hermanos, entender que la sabiduría perfecta, pura, sin mancha, una sabiduría que viene de lo alto como la describe, y sin incertidumbre como la describe Santiago, solamente puede venir de una fuente y esa fuente es de lo alto. No hay otra sabiduría. Otro tipo de sabiduría que no viene del cielo, Santiago la describe como ¿qué? Perversa, diabólica, terrenal, es decir, todo lo contrario, que solamente busca, ¿cierto?, satisfacer la carne porque es perversa, una sabiduría que no es agradable delante de Dios porque nos está encauzando en el pecado. Me hizo entender y habló conmigo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que cuando Dios habla en clave profética, Dios quiere que sus profetas entiendan. Dios quiere que sus profetas conozcan, entiendan y puedan explicar y puedan saber qué es la decisión que Dios va a tomar más adelante o que ha tomado, o revelar un secreto que Dios ha ocultado durante mucho tiempo y lo hace a través de ¿quiénes? De los profetas. Hoy en día sabemos por la palabra que la profecía ya ha sido ¿qué? Sellada, ¿cierto? Es decir, que ya no hay más profecía como tal, que todo lo que Dios quería comentarnos, que todo lo que Dios quería que supiéramos, conociéramos, ya está encerrado o contenido ¿en qué? En su palabra. No hay más profecía. Así que esas voces proféticas que hablan de esto, que hablan de aquello, que dice yo profetizaré que el próximo presidente es tal, o no tiene que ver con la profecía bíblica. Semanas. Entonces, por un lado, ya sabemos que Gabriel es un ángel, ¿cierto? Es un arcángel Miguel. Hay otro, bueno, en tradiciones apócrifas, libros apócrifos, está otro que se llama Rafael. ¿Lo conocían? Que está en otros libros apócrifos, pero no está en los libros que tenemos en este momento en la Reina Valera. Así que por lo pronto solamente son dos arcángeles que tenemos ahí con nombre propio. ¿Dónde más encontramos a Gabriel? En la Anunciación a María, ¿cierto? Anunciación a María. Pero ¿dónde antecitos también está hablando, antes de hablar con María, está hablando con Zacarías? Es decir, que viene todo eso porque ¿qué tiene que ver Daniel con el Nuevo Testamento, con el Evangelio? Y vamos a entender esa conexión. Entonces ahí comenzamos nosotros a ver, bueno, ¿qué es más importante, la fecha o los eventos
y el vínculo y los paralelos que encontramos en los eventos entre Antiguo Testamento, libro de Daniel, y Evangelio, Nuevo Testamento. Es ahí donde prácticamente está el foco de atención, en donde realmente vamos a ver algunas cosas acá para poder entender algunas situaciones acá, alguna enseñanza. 70 semanas están ¿qué? Determinadas sobre quién. Sobre la iglesia, sobre los creyentes del día de hoy, sobre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y sobre la santa ciudad, Bogotá, Santa Fe de Bogotá, porque es santa, ¿no? Dice Santa Fe de Bogotá. Así que no tiene nada que ver con Santa Fe de Bogotá. La ciudad santa, ¿de quién estará hablando? De Jerusalén. De Jerusalén. Para terminar la prevaricación. Eso parece un trabalenguas. Prevaricación. ¿Qué va a terminar? La prevaricación. Que es conocer, que es haber conocido, no practicar, torcer, ¿cierto? Hacer injusticia y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir ¿qué? Al Santo de los Santos. Muy bien. Varias cosas. Uno, ¿por qué no hay una línea muy clara de pensamiento que reúna todo lo que está diciendo acá de una manera en unidad, sino que encontramos, cuando hablamos de las 70 semanas, cuando hablamos de este elemento, quiero comentarles que hay 4 líneas de pensamiento que enseñan acerca de las 70 semanas y de lo que va a hablar Daniel. 4 líneas de pensamiento. Así que cuando hay 4 líneas de pensamiento, cuando yo tengo una posición personal frente a una línea de pensamiento, no me gustaría exponerla porque pues obviamente hay otras líneas de pensamiento igual de válidas, pero también que pueden tener algunas falencias. Entonces, si yo doy mi línea de pensamiento, no quiero decir que esa sea la correcta, pero quiero decirle que hay 4 líneas en cuanto a la interpretación de las 70 semanas. Quiero leerlo literalmente. Dice acá: la interpretación mesiánica tradicional es una línea de pensamiento acerca de las 70 semanas. Esta posición sostiene que las 70 semanas profetizan el primer advenimiento de Cristo, especialmente su muerte, y culminan con la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Es una línea de pensamiento acerca de las 70 semanas. La segunda línea de pensamiento acerca de las 70 semanas tiene que ver con una interpretación liberal, ¿cierto? Considera las 70 semanas no tanto como una profecía, sino más bien como una descripción de los días de Antíoco Epífanes y su derrota por los macabeos, ¿cierto? Es otra posición. El Mesías que fue muerto es identificado con el sumo sacerdote Onías, asesinado por desafiar a Antíoco. Es otra línea de pensamiento que puede tener sus pros y puede tener sus contras. La tercera línea de pensamiento es la interpretación de la iglesia cristiana. Identifican esta línea de pensamiento con la iglesia. Y este es el número 7, se interpreta no como semanas exactas de años, sino más bien como un número simbólico que abarca entre el periodo entre el edicto de Ciro para repatriar a los judíos, pasando por el primer advenimiento y muerte del Mesías hasta el tiempo del anticristo y su destrucción en el tiempo de la consumación. ¿Sí vamos ahí? Entonces ya son 3 líneas de pensamiento. Y la cuarta, para no, y 4, habrá otras, pero no quiero que ustedes comiencen a entrecerrar los ojos, la interpretación del paréntesis. Aquí los 70 grupos de 7 años se dividen en periodos de 7 años, de 7, 62 7 y un 7 finales, separados del resto por un paréntesis o un paréntesis indefinido. Los 69 7 cubren el periodo hasta la primera venida y la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. ¿Ya? Entonces hay 4. ¿Con cuál? Tendrá que tomar una decisión basado en un estudio profundo de la palabra para que usted diga, me voy por esta. Las 4 pueden ser válidas, las 4 también tienen algunas situaciones que podríamos decir que no, pero ¿a dónde queremos ir? Si hay 4, ¿por dónde nos vamos? Y
tocaría entonces dedicar un año para descifrar por cuál 70 semanas nos vamos, por cuál. Lo que quiero yo alumbrar y lo que me está diciendo acá, o mejor, la luz que me está dando, nos está dando este pasaje, es una característica muy interesante de esas semanas. Así que no nos preguntemos cuál será la fecha, si ese es el tiempo final, si realmente el anticristo es el presidente de Estados Unidos, si es el de Rusia, si es el de Ucrania, si es el de Colombia. Eso no es algo, ¿cierto?, que nosotros queramos indagar a la Biblia. Ese trabajo se lo dejamos a otras personas, ¿cierto? Pero hay una característica muy interesante. 70 semanas están determinadas sobre quién. Nuevamente entendemos que es sobre el pueblo, es decir, que tiene que ver con el reloj cronológico y profético que es Israel. El reloj profético de Dios es el pueblo de Israel, ¿cierto? Y sobre tu casa, para terminar, ¿qué? Entonces hay 6 elementos que tienen que cumplirse para el cumplimiento de esta profecía. Es decir, el arcángel dice, mire lo que va a pasar, mire lo que va a pasar. 6 eventos que tienen que pasar, sí o sí, y está conduciendo a que Daniel pueda entender y conocer cuáles son los eventos que tienen que suceder. 1, terminar ¿qué? La prevaricación, es decir, que la palabra cuando se va a cumplir de manera perfecta, que va a haber un orden, ¿cierto? Que va a haber una reverencia total, ¿cierto? Y no va a haber un desconocimiento de la palabra. O sea, se terminará toda injusticia, toda sordera, toda calumnia frente a la palabra. Es decir, que acabará. Ese es uno de los primeros aspectos. Es decir, que la palabra tendrá el lugar que le corresponde aquí y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Segundo aspecto, ¿qué dice ahí? Poner fin al pecado. ¿El pecado llegó a su fin en el tiempo de Antíoco? No. ¿Ya llegó en ese momento? Tampoco. ¿En 5 años? Entonces, esa es otra condición que tiene que suceder para el cumplimiento de estas profecías. Así que decir que Antíoco, pues sí, tiene algunas situaciones, porque acordemos que la profecía también, ¿cierto?, nos enseña algunos patrones históricos con un cumplimiento futuro, ¿cierto? Un cumplimiento futuro y final. Pero en los tiempos de Antíoco no se acabó el pecado, ¿cierto? No se terminó el pecado. Expiar la iniquidad, ¿ya? Es decir, no hay más iniquidad en ese momento. Se acabó la iniquidad en los tiempos de Antíoco. Continuó, ¿cierto? O sea que miren lo interesante a dónde está llevando la revelación de esas 70 semanas, ¿cierto? ¿Cuál es el carácter de esos tiempos y el cumplimiento de los tiempos conforme a cómo Dios lo ha establecido? Y el reloj cronológico y profético va a ser ¿qué? El pueblo de Israel. Y podríamos llevar el foco allá. ¿Será que en Israel ya la prevaricación de la palabra? No, todavía no ha llegado. Es decir, hay mucha corrupción también en el pueblo escogido de Dios, ¿cierto? ¿Se ha terminado el pecado? No. ¿Se ha expiado la iniquidad? No. ¿Habrá una justicia perdurable todavía? ¿Ya se estableció una justicia perfecta y perdurable? Tampoco. O sea que comenzamos a ver que ese carácter en el tiempo no se ha cumplido, lo cual quiere decir que ese cumplimiento de la profecía aún falta por cumplirse. No la estamos viviendo todavía. Es un acontecimiento futuro. Mire, hace cuánto Daniel recibió esa profecía y todavía estamos esperando el cumplimiento de la profecía. Todo lo que Dios ha profetizado y que se ha cumplido de manera literal y perfecta, y lo que falta por cumplirse, entonces ¿qué? Se cumplirá de igual manera. No hay duda. Esa es la verdad. Trae la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Es decir, ¿ya todas las profecías se cumplieron? No, falta por cumplir. Es decir, tampoco se ha llegado a ese momento. Y ungir al santo de los santos, ya.
¿El pueblo de Israel reconoció cuando vino el Mesías, lo ungió como el Santo de los Santos? ¿El pueblo de Israel? No. Así que tendrá que venir un tiempo, y si estamos hablando de Israel, tendrá que venir un tiempo cuando el pueblo de Israel reconozca al Mesías verdadero, al nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando comenzamos a ver el cumplimiento profético de acá. ¿Vamos ahí? Así que nos interesan más que las fechas. Fíjense este estudio, que cuando alguien quiere hacer matemática de estas 70 semanas, va a encontrar muchas cosas que posiblemente van a estorbar su interpretación, y posiblemente resulta diciendo que hoy que estamos 23, 24, 25, que el próximo 26 de septiembre vendrá Cristo por su iglesia. Sumas y restas y dicen cualquier barbaridad. ¿Será que el foco de esta profecía nos conduce a algo numerológico, a algo matemático? No, creo que nos conduce más a algo de carácter, que es mucho más preciso. Es decir, reconocer lo que estamos viviendo en este momento. No hay ninguno de estos elementos que todavía estemos viviendo, por lo tanto, la profecía que va a ser es un futuro. Lo que sí es cierto es que si hay acontecimientos, y cuando la Biblia habla de semanas, ¿cierto? Tenemos que entender que finalmente una semana organizada de 7 días fue una idea que vemos, o es una idea que vemos en Génesis. Dios estableció una semana de ¿cuántos días? De 7 días. Así lo estableció Dios. Y por lo tanto, ese va a ser la unidad cronológica, la unidad de tiempo que el pueblo de Israel va a adoptar, ¿cierto? Y está adoptando acá para entender los tiempos. 70 semanas. ¿Qué quiere decir 70 semanas? Entonces, ¿cuántos años? Si es una semana de años, ¿vamos ahí? 490 años. Muy bien, 490 años. De ahí que algunos dicen hay un paréntesis, de ahí que de pronto hay un corrimiento de fechas, no, esto parece que no es acá. Entonces podríamos nosotros hacer el ejercicio matemático, pero Daniel está hablando, ¿cierto?, de algo que tiene que ver con su pueblo, de algo que tiene que ver con su calendario, de eventos que tienen que cumplirse en el pueblo de Israel, para que nosotros como iglesia también podamos entender los tiempos de Dios. ¿Vamos ahí? ¿Qué más tenemos? Bien, entonces, ¿dónde más está Gabriel? ¿Cierto? ¿Dónde más está Gabriel? Si estamos hablando de ungir al Santo de los Santos, ¿cierto? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y algunos hablan del edicto de Ciro, unos hablan de el primer regreso de los judíos, otros hablan del tercero, que es la reedificación de los muros. Entonces tampoco hay un consenso en ese sentido, ¿cierto? El edicto, una línea de pensamiento más fuerte, dice que ese edicto tiene que ver con Nehemías, ¿cierto? Cuando el rey Artajerjes dice que vaya al pueblo y reconstruya las murallas, ¿cierto?, de Jerusalén, y va Nehemías en cabeza de esa campaña de reconstrucción. Y vemos que ya habían habido 2 campañas, una para el templo, otra para la ley, y la tercera campaña tiene que ver con la ciudad. Así que era muy importante. ¿Será muy importante el templo? Eso fue la primera campaña, reconstrucción del templo, cuando regresaron de Babilonia a Jerusalén. ¿Será importante la palabra? Por supuesto. ¿Y será importante la ciudad de Jerusalén? Claro. ¿Por qué la ciudad de Jerusalén? Y habíamos hablado en Apocalipsis que y el sesgo que tenemos a veces por la tradición, que si para nosotros, la gran ramera, Apocalipsis 17, es Roma, vamos a distorsionar y torcer algunas interpretaciones escatológicas, y tenemos que forzar muchas líneas que no coinciden con la palabra. Por ejemplo, Lucas capítulo 13, versículo 34. Vamos a ese pasaje. Lucas capítulo 13, versículo 34. Dice acá: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son ¿qué? Enviados. Apocalipsis nos habla de una mujer que se embriagaba con la sangre de los santos. ¿Quién mataba a los profetas? Jerusalén. Era la ciudad que mataba a los profetas. ¿En qué ciudad dieron muerte al Mesías? Jerusalén. Claro. O sea que Jerusalén es una ciudad muy importante escatológicamente por el carácter que está pasando de corrupción, de infidelidad y de oposición a todo lo que es el orden de Dios. ¿Y era la ciudad qué? Santa. Tremendo. O sea, ¿cómo entender que la ciudad santa, Jesús, y es Jesús el que hace este lamento sobre Jerusalén? Es Jesús el que está haciendo ese lamento. Jesús está haciendo ese lamento porque sabe que esa ciudad es la que lo va a matar. Sabe que su mismo pueblo lo va a entregar. Sabe que va a morir por causa de sus enemigos. Y por eso este lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Mire el mensaje tan poético y de amor de ese Mesías Redentor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea que el día en que el carácter de Jerusalén, donde ya no haya prevaricación, donde ya no haya pecado, donde ya la iniquidad haya sido expiada, donde la justicia sea una justicia perdurable a nivel mundial, a nivel universal, donde ya se cumplan todas las profecías y donde venga a tomar, ¿cierto?, ese trono, finalmente y para siempre, el Santo de los Santos, entendemos que Jerusalén tiene un lugar muy importante dentro del reloj cronológico. ¿Ha sucedido esto en Israel, en Jerusalén? Todavía no. Dicen que hay que reconstruir el templo, ¿cierto? Y hay un pequeño problema. Ya saben el problema tremendo que hay, ¿no? Que donde tienen que reconstruir el templo, ¿está qué? Esta mezquita. Vaya usted, derribe esa mezquita. Vaya usted, departamento de demolición de mezquitas, a ver qué nos sucede. Así que ese acontecimiento tendrá que ser algo sobrenatural, algo que definitivamente Dios tiene la respuesta y la solución que a nosotros no nos imaginamos, pero tiene que suceder. La reconstrucción del templo ahí, en el lugar donde hoy actualmente está la mezquita. Y Dios siempre tiene las respuestas más profundas y más sencillas. Cuando uno ve las respuestas de Jesús, son tan sencillas pero tan profundas. Por ejemplo, cuando a él le preguntan si es lícito pagar impuestos. Entonces, ahí los tramposos decían, si dice que sí, y si dice que no, también. Por A o por B, sello gano yo, cara pierdes tú. Lo tenían encerrado. ¿Y qué dice Jesús? A ver, muestre la moneda. Al César lo que es del César y a Dios, ¿cuál es el problema? Wow. El problema es la salvación. ¿Cómo Dios iba a salvar a los gentiles si el pueblo de su pacto, la esposa de Dios Israel, no había otra? ¿Cómo va a salvar a los gentiles? Y viene el misterio encerrado durante mucho tiempo, la iglesia. Algo que se le escapó a todas las mentes prodigiosas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Así que Dios sí tiene, día a día, quiere que nosotros conozcamos su propósito, sus pensamientos, sus caminos. ¿No le parece algo de la bondad de Dios? ¿Merecemos que Dios nos diga sus secretos? ¿Merecemos que Dios nos encamine de manera segura? ¿Merecemos eso? ¿Qué merecemos nosotros? La muerte y el castigo. Pero Dios quiere juntar a sus polluelos como la gallina los junta debajo de sus alas, y el mundo dice no. Y el pueblo de Israel dijo, no queremos, no queremos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Tremendo. Pero hoy también pasa lo mismo. En un mundo tan duro, tan apartado del Señor,
Dios en su misericordia quiere llegar al hombre y el hombre le dice no. El hombre aún rechaza el evangelio. ¿Qué tiene que ver entonces? Si es el ungido, el santo de los santos, tiene que ver con la venida del Mesías. Y no es gratuito que el mismo que reveló el sueño o el secreto, ¿cierto? La profecía que fue Gabriel, no es gratuito que haya sido el mismo que se le apareció a Zacarías. Y Zacarías sabemos que era ¿quién? Era Zacarías, ¿quién era? El papá de Juan el Bautista, ¿no? Y ahí lo tenemos muy interesante. El papá de Juan el Bautista, Zacarías, y se le aparece el ángel Gabriel. Y ahí vamos nosotros a Lucas capítulo 1, ¿cierto? Capítulo 1, versículos 19. Lucas. Entonces, Lucas registra, porque él es un historiador, y quiere registrar. Y es interesante, muy, muy interesante. Entonces acá, porque dice, ¿a quién le está diciendo 19? Respondiendo el ángel, ¿a quién? A Zacarías. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte ¿qué? Estas buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? ¿De Jesús? De Juan, del hijo de Juan el Bautista, no, de Juan, ¿cierto? El anuncio de Juan. ¿Cuál es el profeta? Jesús dice, el profeta más grande que haya, ¿cuál era? Juan el Bautista, porque él pudo ver, tocar, palpar, escuchar con sus propios ojos y sentidos lo que muchos profetas querían y no pudieron, ¿cierto? Es más, hasta bautiza al Mesías. Qué privilegio tan grande el de este profeta. Así que no es gratuito que más adelante sea Gabriel el que dé la noticia, ¿cierto? El que dé la noticia, ¿a quién? A Zacarías, del nacimiento de Juan el Bautista, ¿cierto? De Juan el Bautista. Y más adelante dice acá, más adelante vamos a entrar, ¿cierto? En algo. ¿Qué era fue el milagro en la vida de Zacarías y Elizabeth con el nacimiento de Juan el Bautista? Que Elizabeth era estéril. Qué interesante. Si nosotros vamos al inicio de la historia, Génesis 11:30. Vamos a ver rápidamente. Génesis 11:30. ¿Qué dice? Génesis 11, capítulo 11, versículo 30. Mas Sarai era estéril. ¿Y quién es Sarai? La esposa de Abraham. El hombre escogido a través del cual iba a venir una descendencia, y su mujer era estéril. Dios está obrando un milagro ahí. Pero si nosotros vamos y nos adelantamos a Génesis capítulo 25, 21, ¿qué dice ese pasaje? Génesis capítulo 25 y versículo 21, ¿qué dice? O sea que el hijo de Abraham, como milagro y promesa de Dios en Abraham y Sarai, que era estéril, nació Isaac, e Isaac se casó con Rebeca, y Rebeca, que era estéril. O sea, este patrón es muy, muy interesante, ¿no? Pero no solamente eso. Ahora vamos a Génesis capítulo 29, versículo 31. Génesis capítulo 29, versículo 31.
Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y estas mujeres, mejor dicho, ¿qué estaba pasando? O sea, la línea por donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo, las mujeres eran ¿qué? Estériles. Y ahora, Nuevo Testamento, Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento, su mamá era estéril y dio un hijo que va a ser el mayor profeta. Pero el mayor milagro, porque Dios puede traer vida de donde hay muerte. Dios puede traer, ¿cierto? Vida de una matriz que está muerta y de ahí puede traer la vida. Y lo hizo. Lo hizo con estas tres mujeres. Pero una cosa es traer vida de donde hay muerte y otra cosa es traer vida de donde no hay vida, y es una virgen. Y por medio de la virgen viene nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿entendemos ese patrón de Dios que nos está enseñando en la historia? Una cosa es una mujer estéril, otra cosa es que una mujer virgen coincida y traiga a luz al Mesías prometido. ¿Qué más señal? Porque alguien podría, bueno, ahí está la mujer, listo, es estéril, pero de pronto algo pasó y la ciencia trata de aclarar, de pronto era temporal esa esterilidad y vino. Pero esta señal, que incluso fue anunciada por el profeta Isaías, capítulo 7:14, por tanto el Señor mismo dará ¿qué? Señal, he aquí que la Virgen ¿qué? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que es Dios con nosotros. Así que este cumplimiento, entendemos un cumplimiento en la historia, y es que había, Antiguo Testamento, ¿a quién se le llamaba la esposa de Dios? A Israel. Dios la llama a su esposa, ¿o no? Y la esposa se había vuelto estéril. Estéril, seca. Esa nación en cautiverio fue a cautiverio porque fue una nación que cayó en esterilidad, en sequía. Espiritualmente estaba ¿qué? Muerta, seca, no daba vida. Qué interesante la ilustración. Porque ahí donde no hay vida, Dios va a decir, va a venir la vida. Y la profecía apunta a que de una nación estéril, ahí en esa nación va a traer vida, y no solamente vida en abundancia, sino vida eterna a través del Mesías. ¿Vamos ahí? Es un milagro. ¿Cómo es posible? Entonces esa nación estéril, por la que nadie daba un peso, porque está esclava, porque ha sido sacada de su territorio, las 70 semanas de Daniel es un ánimo para ese pueblo. Es una voz de aliento en un pueblo que está estéril en ese momento. Que llegará el tiempo que esa esterilidad se cambiará por vida. Que esa sequedad espiritual se cambiará por un avivamiento espiritual. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo determine. Así que por eso creo y considero que es más lo que está apuntando el foco de Daniel es al carácter de la promesa, pero cuando tratamos de descifrar los tiempos es algo que el Señor solamente conoce. ¿Vamos ahí? Sabemos nosotros que en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra miseria, en medio de nuestras tribulaciones, sabemos que Cristo va a venir por su iglesia. ¿Cuándo? No sabemos. Pero la promesa de esa venida, de esa esperanza bendita, día a día nos fortalece para seguir adelante, para seguir aguantando,
para seguir levantándonos día a día, porque Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero sabemos el carácter de su venida. ¿Cuál es el carácter de su venida? Que vendrá por su iglesia, que seremos transformados. Si no hemos fallecido, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados, que Cristo nos llamará desde las nubes y la iglesia nos encontraremos con Cristo en las nubes. Sabemos el carácter, pero no nos vamos a desbaratar la mente por las fechas. Nos interesa el carácter. Daniel está hablando del cumplimiento de unas 70 semanas en cuanto a su carácter. Y eso era suficiente. Eso era una voz de aliento para un pueblo que estaba esclavizado. Un pueblo que ya había sido profetizado sus 70 años de cautiverio y que pronto llegarían a su fin. ¿Cuáles eran las buenas noticias en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son las buenas noticias en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles eran las buenas noticias? Y las buenas noticias, ¿cierto? De aquel que llevaba esas noticias, bienaventurados los pies, ¿cierto? Wow. Aquel que llevaba esas buenas nuevas, se acabó la tribulación, se acabó el destierro, se acabó la esclavitud. Las buenas noticias para el pueblo de Israel era el anuncio de que pronto se iba a acabar la esclavitud en Babilonia. Pronto se iba a acabar y que iba a venir la liberación. ¿Sí entendemos ese patrón? Las buenas noticias para el hombre es que su esclavitud por parte del pecado y la condenación de una muerte eterna viene a su fin cuando viene nuestro Salvador a nuestra vida. Esas son las buenas noticias. Trae vida a nosotros. Y ese es el ejemplo del pueblo colocando su expectativa en ese Salvador que iba a venir. Así que es mirar ese foco cuando podríamos tratar de acercarnos. Pero el carácter de ese cumplimiento profético es lo que alentaba al pueblo. Ya iba a acabar esos 70 años de cautiverio. Ya estaban las buenas noticias. Van a regresar a su patria. Van a regresar al templo. Van a regresar a la ley de su Dios que los rescató de tierra de Egipto. Vemos entonces cómo nosotros podríamos interpretar y cómo podríamos nosotros tener una visión más, como algunos dicen, de una teología bíblica para interpretar los tiempos, para interpretar en dónde estamos, para interpretar a dónde vamos. Algunos autores, y esta es tan solo un acercamiento a lo que realmente, en lugar de enredarnos con fechas, de enredarnos con cronologías, y tristemente, algunos se han enredado, algunos expositores. Hablábamos el caso de un gran conferencista que hace poco se atrevió a decir la segunda venida de Cristo. Este es un conferencista que lo escuchan a nivel mundial y eso fue una tragedia porque enredó a la iglesia más que antes, ¿cierto? Así que tener la tentación de descifrar esas cosas, pues vamos a lo sustancial, ¿cierto? A lo sustancial. ¿Vamos a estar en la Nueva Jerusalén? Esa es nuestra esperanza. ¿Cuándo? Pero vamos a estar, ¿cierto? Vamos a estar allá. 4 escenarios que la Biblia nos presenta como tal. Y esto lo dicen algunos estudiosos y muy interesante la perspectiva. Y son 4 escenarios: creación, caída, redención y consumación. Son 4 aspectos, tiempos proféticos, historia de Dios en la Biblia, en estos 4 escenarios. La creación. ¿Si hay un tiempo de la creación? Claro, hubo un tiempo de la creación. Dios ha creado todo, ¿cierto? Todo lo que conocemos, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, que ha sido creado por Dios. Y no solamente ha creado todas las cosas, sino que ha hecho a la criatura a imagen y semejanza de Él. ¿Dios está creando nuevas cosas hoy? ¿Sí o no? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no?
Por allá descubrieron otra nueva galaxia. De pronto Dios dijo, uy, hoy estoy así como con ganas de crear otra galaxia. ¿No? Uy, van a estrenar ese telescopio, vamos a asombrarlos para que vean en ese telescopio lo que voy a crear. No. Es decir, que el tiempo de la creación no es el tiempo que estamos viviendo en ese momento. El tiempo de la creación ya pasó. Y lo que Dios tenía que crear, ya lo creó. Por eso el descanso, el reposo de Dios es que está contemplando y dice, todo está. Ya no hay más creación. No es porque Dios estuviera cansado, no es porque estuviera agotado, porque es que eso de moldear planetas, eso cansa mucho los hombros, da manguito rotador y todas esas cosas. No. No, es porque ya lo que había creado no va a crear más cosas. El primer tiempo entendemos que ya pasó. La segunda etapa es la caída. Y la caída es cuando Adán y Eva pecan. O sea que ya a partir de la caída en adelante es la etapa en donde el pecado y la perversión del hombre se multiplican. ¿Adán y Eva son del día de hoy? No. ¿No los vieron esta mañana? ¿No hablan con ellos? ¿No tienen WhatsApp? Ya pasó. Y cuando vino Cristo, ¿cierto? Tenemos una etapa de redención, ¿cierto? Reconocemos que Dios, antes de la fundación del mundo, ya había planeado salvar al hombre. Sabía que el hombre iba a caer, pero ya había planeado salvar al hombre. Que es la tercera etapa, que es la redención. Y la consumación, cuando todas las cosas, cuando el reino universal, cuando todas las cosas hayan sido consumadas y perfeccionadas, esa va a ser la época de la consumación. ¿En cuál estamos? Creación, en la redención. Así que estos eventos hacen parte del tiempo de la consumación, del tiempo cuando Dios comienza a restaurar, cuando Dios comienza a, ¿cierto?, consumar todas las cosas. Ahí apuntamos nosotros. Así que viendo esta perspectiva, podemos entender parte de ese programa profético, parte de cómo es que Dios ha narrado y establecido la historia y para que la podamos entender al día de hoy. Así que los eventos que tienen que ver dentro de la consumación, no podemos decir que son de cumplimiento contemporáneo, que se están cumpliendo en el presidente tal, que se están cumpliendo en la... Si eso pertenece a la consumación, llegará el tiempo en que podamos o que se puede identificar plenamente. ¿Vamos ahí? Así que Daniel lo que está hablando es de ese futuro no inmediato, un futuro lejano para la nación de Israel, pero al fin y al cabo profético y que se va a cumplir. ¿Ustedes se imaginan Daniel recibiendo esa revelación de parte de Dios? Leyendo, pero Señor, mira todo lo que hemos pecado, ¿será posible? Y una nación estéril, viene Isaías 54:1. Esta palabra. Isaías 54:1 viene esta palabra para la nación de Israel. Y que posiblemente sea una palabra también cuando nos sentimos secos, cuando nos sentimos que no damos fruto, nos llamamos cristianos, pero no damos testimonio de nuestra práctica como cristianos. Y dice acá Isaías 54:1 a esta nación que era estéril: regocíjate, oh que estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y si nosotros comenzamos y leemos todo Isaías 54, son palabras de aliento a una nación que ha sido esclavizada, que ha pecado y que ha caído en la sequedad, pero que Dios no quiere dejarla así, porque es la nación de su pacto.
Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y ¿qué? Refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Es decir, que todo el llanto se convertirá en gozo, que todas esas tribulaciones pasarán, que vendrá el tiempo perfecto, que todo dolor, que toda lágrima, que toda tristeza, que toda calamidad, que toda tragedia pasarán y estarán gozándose en el Dios de su salvación. ¿Cómo se sentiría Daniel ante esa revelación de Gabriel? ¿Cómo cambiaría su vida? La pregunta que a veces hacíamos y hacían en otras enseñanzas: si un ángel se le apareciera a usted y le revelara estas cosas, ¿su vida cambiaría? ¿Sí o no? Si la palabra de Dios no lo ha cambiado, ni a un ángel, ni aunque alguno se levante de los muertos lo va a cambiar. Tenemos lo necesario para que nuestra vida cambie. El pueblo de Israel fue esclavizado por la dureza de su corazón. El pueblo de Israel, por su pecado, tentó a Dios. Y en Hebreos hay una palabra, en un pasaje de Hebreos, que dice que el pueblo de Israel tentó a Dios. Y por causa de eso, no pudo entrar a su reposo. Mis hermanos, esta palabra de aliento, esta palabra de ánimo, de que todas estas cosas pasarán y vendrá lo perfecto, realmente nos motive y nos anime a seguir adelante, buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Trabajemos por la santidad, trabajemos porque el carácter de Dios sea manifiesto en nuestras vidas por su obra, y demos honor a su nombre y a su gloria. ¿En qué invierte su esfuerzo? ¿En qué está invirtiendo sus fuerzas? ¿En qué está invirtiendo su energía, mi hermano? Porque cuando invertimos en cosas que pasarán, dice que no vale la pena. Que nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro deseo, nuestras ambiciones sean por lo eternal y no por lo temporal. Viene a darnos esa luz y esa libertad Cristo Jesús. Que Él se hace maldición por nosotros. Que es el que se lamenta por Jerusalén y sabe que va a morir entregado por unos culpables, y Él, siendo inocente, va a morir por él, por ellos. Muerto por nosotros. Cristo como la esperanza de vida para la criatura que ha sido creada, pero que ha caído, pero que ha sido redimida por la sangre de Cristo. La buena noticia: se acabó la esclavitud del pecado. Se acabó la sentencia de la muerte que había sobre el hombre, y hay experiencia de vida en Cristo Jesús para todos los que estaban muertos en delitos y pecados. Padre, nuevamente te agradecemos por tu obra. Te agradecemos, Señor, por la palabra profética más segura. Señor, gracias porque siempre es un aliento saber que tú eres un Dios justo, que por tu justicia y tu perfección merecíamos la muerte. Pero gracias porque tu palabra nos alienta, Señor, porque nos da esa palabra de vida que necesitamos. Gracias porque en una época nosotros, los que hemos creído en tu nombre, los que hemos recibido el regalo de la vida eterna por tu gracia, Señor, reconocemos que en una época, Señor, en otro tiempo éramos hijos de ira, Señor, condenados a una muerte eterna. Pero gracias que tu palabra profética más segura ha traído vida donde había muerte, Señor. Hoy oramos por todos aquellos, pronto familias que tenemos, familiares, amigos, que aún no te conocen, que aún no tienen esa experiencia de ese regalo maravilloso de la vida eterna, para que hoy, Señor, entreguen su vida, su corazón, y crean en fe
en ese regalo maravilloso de tu Hijo amado, que vino a morir por nosotros. Oramos, Señor, por esa esperanza viva, dándote gracias y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, los invitamos de nuevo a que nos pongamos de pie y seguimos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Y vamos a cantar acerca de esa vida abundante que el Señor ha ofrecido y que la ofreció con su muerte en una cruz, y por su gracia hemos sido transformados. Así que, mis amados hermanos, cantemos vida abundante. Cantamos juntos. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Mujeres. La mujer que fue y tocó el vestido de mi Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús me dio. Cantamos todos juntos. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Caballeros. En la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Todos juntos. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vamos a volver a cantar una vez más vida abundante. Abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Amén. Mi hermano John.
Bueno, mis hermanos, con la misma reverencia vamos a orar por las ofrendas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amado Padre, te damos infinitas gracias por tanta fidelidad, Señor. No nos merecemos, Señor, que hayas puesto tus ojos sobre nuestras vidas. Gracias por cuidarnos, guardarnos, Señor, suplir nuestra necesidad. Solo tú la conoces y solo tú eres quien puedes y permites que eso sea suplido, amado Señor. Gracias, Señor, por la economía de mis hermanos. Gracias, Señor, por aún la dificultad, porque en todo te debemos dar gracias, Dios, porque eres tú el que nos das justo lo que necesitamos, Dios. Pero clamamos a ti, Señor, para suplicarte, Señor, por aquellos que están pasando por necesidad. Que seas tú el que proveas, que seas tú el que supla su necesidad, Dios. Gracias por permitirnos tener la salud, los trabajos, Señor, la economía, los negocios que tú permites que tu iglesia tenga, Señor. Permítenos ser sabios para administrar conforme a tu palabra lo que tú nos permites tener, Señor. Sabemos que todo es tuyo, Señor, pero te damos de lo que te pertenece a ti, amado Señor. A ti, Padre, sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Mujeres, Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. caballeros, cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria
sé